Retomamos la conversación con el profesor Sergio Guerra Vilaboy, quien es jefe del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Y le preguntamos ahora, profesor, ¿qué repercusión tuvo en la región un suceso como el que fue el Grito de Dolores? Bueno, el movimiento de Hidalgo, como comenté, es un movimiento de Hidalgo y de Morelos, porque en realidad se puede hablar de un solo proceso, porque Hidalgo, el movimiento Hidalgo es un movimiento, o sea, la revolución que desencadena Hidalgo en el Virreinato de Nueva España, es un proceso que empieza en septiembre, el 16 de septiembre, pero ya en marzo es capturado él y sus principales jefes, son procesados y ejecutados, y sus cabezas, la de Allende y Aldama, que son sus segundos, y la del propio Hidalgo, después que le cortan la cabeza, las exhiben en la lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, en una jaula en las esquinas de ese enorme edificio, que pudiéramos compararlo con el de los capitanes generales. Más o menos, imagínate que en cada esquina estuviera la cabeza de uno durante muchos años, como escarmiento a los que se quisieran sublevar contra el régimen colonial. Pero cuando muere Hidalgo en ese proceso y sus acompañantes, el movimiento ha seguido en las zonas del sur de México bajo la dirección de José María Morelos. Es la continuación en el sur, ya no en el centro y norte, que es donde está, desde el punto de vista geográfico, la etapa de Hidalgo. Por lo tanto, la etapa de Hidalgo es de septiembre del 1810 a marzo de 1811. Y simultáneamente, ya en el año 11, está surgiendo en el sur bajo la dirección de Morelos. Muere Hidalgo asesinado, o sea, ejecutado por las autoridades coloniales, y el movimiento reverdece en el sur bajo la dirección de Morelos, que es Morelos el que proclama la independencia en 1813, es Morelos el que crea un estado propiamente dicho, aunque ya existía embrionariamente con Hidalgo, y es el que crea la primera constitución de la América Mexicana, como inicialmente se denomina a ese territorio. Y él, Morelos, va a asumir el nombre de siervo de la nación. Ese va a ser su título. Como el Bolívar es libertador, como el de San Martín es protector, él humildemente, como sacerdote, ligado al pueblo, sus decretos lo firma como el siervo de la nación. Por lo tanto, es un solo movimiento, un movimiento radical, un movimiento de transformación social, con apoyo popular. Eso no tiene paralelo en aquella época, en ninguna otra parte de Hispanoamérica. Los movimientos que están sacudiendo a la región casi al mismo tiempo, por ejemplo, la Primera y Segunda República de Venezuela, la insurrección en lo que entonces se llamaban las Provincias Unidas de Nueva Granada, que hoy conocemos como Colombia, la insurrección que ha tenido lugar en Quito también, o en el Río de la Plata, en lo que es hoy el territorio argentino, o en Chile, todos esos lugares hay también movimientos, pero son movimientos de las élites, sin participación popular, sin un programa de cambios sociales. Mientras que en México, bajo la dirección de Hidalgo y de Morelos, en esos mismos años está teniendo lugar una revolución por la independencia con cambios sociales. Y eso es algo que provocó que muchos territorios se asustaran, y muchos de estos movimientos que dirigían las élites criollas en Venezuela, en Nueva Granada, en el Río de la Plata, en Quito o en Chile, temieran que no ocurriera lo que estaba produciéndose en el territorio del Virreinato de Nueva España, o sea, México. Profesor Sergio Guerra, Cuba y México pues siempre han estado vinculados. Entonces, ¿cuánto puede influir el Grito de Dolores en 1810 en lo que fue la de Majagua, luego en 1868 acá en nuestro país? Cuba tiene el mismo proceso del resto de Hispanoamérica. La historiografía cubana a veces ha tratado de buscar una supuesta excepcionalidad cubana, y Cuba atraviesa los mismos procesos que el resto de Hispanoamérica.
está teniendo lugar en Hispanoamérica en 1810. Y de algún modo los acontecimientos del virreinato de Nueva España están teniendo como un espejo de lo que está ocurriendo, y de algún modo todo eso está teniendo importancia en La Habana, hasta que se produce después incluso un intento de sublevación de sectores humildes de los esclavos, que es la famosa conspiración de Aponte. Ahora, la primera conspiración por la independencia de Cuba no hubo que esperar a la guerra del 68. Es la conspiración de los soles y rayos de Bolívar, que aspiraba a crear la República de Cubanacán. Y en ese movimiento, pues, hay un intento de crear una nación independiente. Y muchos de los participantes en ese proceso de la República de Cubanacán se exilian en México en los años de la década siguiente. Estamos hablando ya de 1824, 1825, cuando ya México ha constituido un Estado independiente, por otras vías, no por la vía revolucionaria de Hidalgo y de Morelos, y muchas de esas figuras se refugian en México, como el gran poeta José María Heredia, y allí se constituye en México, auspiciado por el gobierno de Guadalupe Victoria, uno de los luchadores, junto con Morelos, por la emancipación y por las transformaciones sociales. Se crea una junta para promover la independencia de Cuba con apoyo del gobierno del presidente Guadalupe Victoria y también de Simón Bolívar. Pues no por gusto esa conspiración de 1823 en Cuba, que tenía un apoyo en las milicias criollas, se ha llamado por la historiografía la conspiración de los soles y rayos de Bolívar, porque había una logia que tenía ese nombre. Por lo tanto, yo creo que la relación entre Cuba y México, desde esas fechas tempranas, están, yo diría, como en dos vías. Hay cubanos, como por ejemplo Joaquín Infante, que se involucra en la expedición de Francisco Javier Mina, en 1817, desembarca en la zona de Tamaulipas con un grupo de hispanoamericanos para apoyar a los insurgentes que han heredado la lucha y que la mantienen en alto, que había llevado adelante Hidalgo y Morelos. Y hay un cubano que es Joaquín Infante, que cae prisionero junto con un sacerdote que distribuía la propaganda junto con Mina, que fue Servando Teresa de Mier. Por lo tanto, hay muchos elementos que llevan a que la historia de Cuba, por su cercanía a México, estén con historias compartidas, como es el caso, por ejemplo, para cerrarte esa pregunta, de José Francisco Lemus, que es el líder de la conspiración de los soles y rayos de Bolívar, el hombre que idea la creación en 1823 de una república que se llamaría Cubanacán, buscando precisamente un nombre autóctono como México, que no usaron como República de Nueva España, no, le buscaron un nombre autóctono, México. Esos conspiradores criollos, encabezados por José Francisco Lemus, intentan en Cuba crear la República de Cubanacán, y cuando fracasan y son detenidos, como acabo de decir, se refugian en México, y el propio Lemus después está en México y se participa en el ejército mexicano contra las intervenciones extranjeras, la empresa de reconquista que sale de La Habana por barradas contra México y luego contra las intervenciones norteamericanas, y muere en México como oficial del ejército mexicano, después de haber sido el líder de esa conspiración por la independencia de Cuba, que en mi opinión es la primera en nuestra historia que se propuso formalmente, y así lo declaró, constituir una nación propia con ese nombre de República de Cubanacán, que el año pasado precisamente conmemoramos su bicentenario. Junto a Miguel Hidalgo existieron otros hombres que participaron en el proceso libertario que inició con el Grito de Dolores. Entonces, profesor, ¿qué pudiésemos resaltar de esas figuras de la historia? Lo curioso de la historia de México, de ese periodo, es que durante lo que podemos llamar el primer momento de la lucha por la independencia en Hispanoamérica, ese periodo que comentábamos, que va desde la ocupación napoleónica de la península ibérica hasta el año de 1815, en que España, luego de la derrota de Napoleón, logra restablecer su dominio en todo el continente, con la única excepción del Río de la Plata, pero en Venezuela, en Nueva Granada, en el propio México, en Chile, en lo que hoy llamamos Ecuador, en todas partes. España, a partir de 1815, no solo se derrota a Napoleón, sino que restablece su poder y derrota a los patriotas. Y en México, por eso decía que México es un caso curioso de haber sido en la primera etapa, que esa es la primera etapa, el movimiento más radical de la lucha por la independencia, por su base social, el movimiento popular. En la segunda etapa, que es cuando se alcanza la emancipación del resto del continente y de México también,
Mientras en la América del Sur la independencia se realiza por la vía armada con base popular bajo la dirección de José de San Martín y de Simón Bolívar, en México, en cambio, diríamos en términos modernos, la independencia se da por la derecha. Ya Hidalgo ha muerto, Morelos ha muerto, y quedan algunos núcleos de ellos que se les llamó insurgentes combatiendo contra España. Ahí lo dirigen Vicente Guerrero y precisamente Guadalupe Victoria, que ya mencioné. Pero en realidad el movimiento lo realiza la élite criolla, la misma que tuvo junto con España reprimiendo a los insurgentes de Hidalgo y de Morelos. Y ocurre también como una caja de resonancia de lo que está ocurriendo en Europa, que se está produciendo el trienio liberal en España luego de la Revolución de Riego. Se están adoptando medidas liberales y los criollos del virreinato de Nueva España no quieren que esas leyes liberales se apliquen en México. Y para impedirlo, rompen con España, proclaman un imperio y le piden a Fernando VII que venga a gobernar a ese imperio. Pero eso no va a durar mucho tiempo. Ya se abrió la caja de Pandora, los propios insurgentes presionan, ese imperio efímero, pero que era extenso porque comprendía desde los territorios que más tarde Estados Unidos le robaría a México, estamos hablando de Texas, Nuevo México, California, eso era parte del imperio mexicano, toda Centroamérica, por lo tanto el imperio mexicano llegaba hasta lo que hoy es Panamá, excluyendo a Panamá. Ese era el enorme imperio mexicano que constituye a Agustín de Iturbide en 1821, que era ese oficial realista que había reprimido con mucha crueldad al movimiento insurgente. Pero destapa la caja de Pandora, España está debilitada por el trienio liberal, las campañas de Bolívar y de San Martín están teniendo éxito, por lo tanto el continente se está liberando y México se libera inicialmente, yo diría, por una manera conservadora, con una forma monárquica de gobierno, eso no se sostiene, cae la monarquía y se establece la república con el nombre que lleva hasta la actualidad de Estados Unidos Mexicanos. Ahí se constituye como nación y el primer presidente de esa nación no es un aristócrata, no es un miembro de la élite, sino fue Guadalupe Victoria, un caudillo insurgente que es el que promueve, junto con Simón Bolívar, la independencia de Cuba en esos años.